mayo de 1973. 2 hombres y una mujer van a ser liberados. ¿Dónde están ustedes ahora? En la cárcel de Villa Devoto. ¿De dónde vinieron a esta cárcel de Villa Devoto? Desde la base aeronaval de Trelew. No son 3 presos políticos más. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto. De la masacre del 22 de agosto. Son los sobrevivientes de una masacre. Trelew, 22 de agosto de 1972. Fragmentos de la violencia de Estado en Argentina. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Si te he visto no me acuerdo, este recorrido visual por la historia del siglo XX. En este caso hablando de un tema clave de los años 70, la masacre de Trelew, 22 de agosto de 1972. Se trató de la fuga, una fuga masiva de presos de máxima seguridad en la cárcel de Rawson, la toma de un aeropuerto, intento de fuga que se concreta en parte por las cúpulas guerrilleras y otra cantidad no puede fugar y queda en el aeropuerto donde es tomado prisionero, trasladado a la base Almirante Sar, y ahí se producen entonces los fusilamientos de Trelew. Durante la estadía de los guerrilleros en el aeropuerto darán una conferencia de prensa que tiene como objetivo principal la preservación de su vida. Y es interesante lo que vamos a ver ahora, que son los testimonios de la gente que estaba, los pasajeros que están en el aeropuerto de Trelew, y esto decían a la televisión, pero presten particular atención al lenguaje que utiliza el notero, ¿no? Tratando de dar una intencionalidad a lo que se está diciendo. Vamos a verlo. Provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Un avión de la empresa Austral, de similares características a este y exactamente en posición similar, fue abordado por 6 individuos que, vistiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. Mientras que otro grupo de individuos, integrado por 12 o 13 personas, copaba todas las instalaciones del aeropuerto de Trelew, principalmente sus comunicaciones centralizadas en la torre de control. Ya estaba el avión listo para agarrar cabecera de pista. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, ahí la gente fue a la torre de control para avisar que se encontraba una bomba a bordo de la gente. La gente de Rawson, los extremistas. Los extremistas. Estuve 4 horas como rehén en el bar del aeropuerto. ¿Sintió miedo? En ningún momento. Decíamos antes que la cúpula logra fugar a Chile, país gobernado en aquel momento por Salvador Allende, y otro sector, el segundo pelotón, digamos, de esta fuga, logra topar el aeropuerto de Trelew, y es entonces cuando se produce la conferencia de prensa, que tiene un objetivo fundamental. Básicamente se trata de salvaguardar las vidas, es decir, con un abogado que quede un testimonio donde la Marina, que estaba a cargo de la jurisdicción de ese lugar, se compromete a preservar las vidas. Vamos a escuchar entonces y ver un testimonio realmente poco visto, que es la conferencia de prensa dada por Pujadas y Bonet, 2 guerrilleros que están tomando el aeropuerto en ese momento de agosto de 1972. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no? Hacer esto. No fuéramos todos, se fue solo un grupo. Por eso no podemos llegar así. Para la gente que está acá, ¿cuáles son las condiciones? Entregarnos incondicionalmente en este momento. Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado, les hemos reiterado, simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. Todos nosotros, todas las organizaciones que están aquí, ¿cierto? Que son Montoneros, FARC, IRP,
Ya somos hijos, o sea, a partir del año de las movilizaciones del año 69. Nosotros somos entonces parte del pueblo. Toda la gente que hasta aquí es parte del pueblo. Es nuestro deber, es nuestra obligación velar por su seguridad también. La opinión sobre el gobierno actual. Es una dictadura militar al servicio de los monopolios. Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país. Bueno, continuar con la guerra revolucionaria. Todo por vía violenta, siempre. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Se dice habitualmente que en historia el contexto es todo, ¿no? ¿De qué estaban hablando Bonet y Pujadas en esta conferencia de prensa cuando se refieren a las elecciones? Bueno, estamos hablando de la convocatoria del último presidente de la llamada Revolución Argentina, Alejandro Agustín Lanusse. Lanusse convoca a elecciones un poco acorralado por las puebladas, el cordobazo, el rosariazo, no por voluntad propia, sino porque no tiene otra escapatoria. Y obviamente el candidato con más posibilidades es Juan Domingo Perón. Entonces hay ahí un pedido de algo que tenía que ver con una fecha que caducaba en esos momentos, el 25 de agosto del 72, que era que Perón volviera al país para anotarse como candidato, ¿no? Esto es de lo que se está hablando. La llamada cláusula proscriptiva, por supuesto Perón no vuelve para no hacerle juego a la dictadura Lanusse y va a nombrar a un candidato muy fiel y muy leal que será el doctor Cámpora. Vamos a ver entonces a continuación un informe que nos aclara un poquito más el panorama de aquel momento, el año 72, y la campaña electoral de aquel momento. Nosotros le decimos al régimen que si quiere demostrar esa voluntad, que no haga tanta cháchara con elecciones limpias como lo viene diciendo, y se expida más claramente y demuestre en los hechos su voluntad de pacificar al país. En abril de 1971, un mes después de asumir la primera magistratura, el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, anuncia en la Argentina el fin de la veda política. El dictador tiene pretensiones políticas y hasta ambiciona la idea de permanecer en la Casa Rosada, con el apoyo de las principales fuerzas políticas. En julio de 1971 lanza el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, un compromiso que cierran los partidos sobre las reglas de juego de las elecciones. ¿Quién le dijo que no al acuerdo? Juan Domingo Perón, desde el exilio. Es que el plan de Lanusse viene con trampa. El 7 de julio, el presidente de facto anuncia que todos los candidatos deben acreditar residencia en el territorio nacional antes del 25 de agosto. Hace 16 años que el líder peronista está fuera del país. Si hay elecciones y las elecciones son lo suficientemente limpias como para poder participar, el pueblo va a participar. El pueblo tiene suficiente conciencia para discernir eso. Hasta este momento las elecciones son sucias, son tramposas, restringen. Entonces nuestra obligación es estar junto a ellos, junto al pueblo, porque somos parte del pueblo. Los montoneros y la FARC quieren que su líder se presente en las elecciones. Trabajan por su vuelta. En tanto, Lanusse está seguro que sin Perón, el justicialismo pierde los comicios. Seguramente en las reuniones de gabinete se habla sobre esos jóvenes armados que molestan y dicen dar la vida por Perón. ¿Quién de todos esos generales va a dar la orden para que al sur del país se ejecute a los 19 presos de Trelew? Recordemos que estamos en medio de una dictadura militar, la dictadura de Lanusse, poco confiable, que torturaba, secuestraba, con los mismos métodos de la dictadura del 76, en mucha menor escala, por supuesto, pero había casas de seguridad, tortura, submarino, picana, simulacros de fusilamiento, todo eso ya pasaba en la Argentina de 1972. Por lo tanto, los guerrilleros que toman el aeropuerto temen por su seguridad, aunque esté el juez presente, porque saben que por encima del juez está la jurisdicción de la Marina. Por lo tanto, no hay confianza en esto. Vamos a ver entonces la segunda parte de la conferencia de prensa que dan los guerrilleros en el aeropuerto de Trelew. Nuestro objetivo al llamar al señor juez y a los señores periodistas ha sido garantizar nuestra seguridad personal. Como decía el compañero, tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros e incluso nuestras mismas, de los compañeros que hoy integran este.
aeropuerto, que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados, ¿cierto? Cuando han sido interrogados por la policía, por las fuerzas represivas. El objetivo es tratar de evitar que esto hoy se repita. Las condiciones para entregarnos va a ser esas garantías, ¿no es cierto? Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, ¿cómo no?, que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo, y de la misma manera lo vamos a exigir al ser reintegrados a la cárcel. Vamos a pedir también que el señor juez nos acompañe físicamente a nosotros hasta la cárcel. ¿Es posible acceder a todo eso, señor juez? Sí, yo voy a pedir que en ese caso usted me autorice a parlamentar previamente con la autoridad militar. Sí. Está totalmente autorizado para parlamentar con la autoridad militar en presencia de uno de nosotros. Yo tendría que salir y volver, o usted establecer alguna forma. Militar, mientras no se constituya aquí, no la vamos a llamar nosotros. No. Por ahora que se quede la autoridad policial que está bajo sus órdenes. Sí. Es interesante ahora seguir viendo cómo fue la cuestión, ¿no? Cómo se planificó la fuga a partir de 3 testimonios que teníamos de nuestro programa El Espejo Retrovisor. Cómo se planificó la fuga, cómo se dieron estos hechos allá por mediados de agosto de 1972. La fuga se planifica interiormente, la hacen los compañeros, una coordinación de las 3 organizaciones de montoneros, de FAR y del ERP, una planificación muy meticulosa para la toma de todo el penal. Y afuera tuvimos, entre el ERP y nosotros, la FAR, planificamos todas estas cosas. Además de los problemas políticos que había con Montoneros en particular, que no quería hacer una operación con el PRT de ninguna forma, afuera, estaba el tema táctico, técnico, militar, de que les parecía medio difícil que lográramos tomar la cárcel de adentro. Y costó mucho convencerlos, no solo a los montoneros, sino también a la FARC. Era un penal realmente imposible de irse, porque si vos ves, no hay condiciones donde esconderse, no existe nada afuera, había mucho desierto. Hoy está más poblado, pero en ese momento no había nada. La decisión nuestra que les invirtió el razonamiento, digamos, y les complicó la vida a nivel táctico, fue que decidimos tomar la cárcel desde adentro. Ellos estaban esperando un ataque de una unidad guerrillera importante, desde afuera hacia adentro. Entonces, lo que era más duro, más fuerte, de parte de las fuerzas de la dictadura, era las unidades militares de las inmediaciones de la cárcel. Estaban muy bien controlados, pero nunca imaginaron que la fuga se iba a dar desde adentro, que era una de las cosas que se había evaluado ahí, que evaluaron los compañeros para la fuga. La primera cosa que se nos ocurrió fue en realidad hacer un túnel, ¿no? Desde la celda de Gorriarán, que era la que estaba justo al borde del penal, y que con el muro externo tenía unos cuantos metros de distancia nada más. Cuando empezamos a cavar el túnel nos dimos cuenta de que era imposible seguir avanzando en eso porque había demasiada piedra, húmedo, y nos caía todo. Preparamos, tratamos de hacer las paredes con papel de diario, que lo trabajábamos con engrudo y hojas grandes, de diarios grandes. Al final el pozo que hicimos nos sirvió para guardar los enseres que íbamos haciendo entrar, básicamente armas y otras cosas, que disfraces y demás. Había que detectar, y eso fue realizado con mucha brillantez por el grupo de conducción de la fuga, que estaba, entre otras cosas, formado por Santucho y Osatinsky, Quieto, Bacanarvaja. Detectaron bien la debilidad del enemigo, era justamente la guardia interna, que ellos no pensaron nunca que nosotros íbamos a poner el grueso de nuestra potencia justo sobre lo más débil de ellos, ¿no? Eso a nivel táctico tuvo una gran eficacia. Algunas armas entraron del exterior por métodos bastante pintorescos, ¿no? Por ejemplo, entraron adentro de unas latas grandes de dulce de batata, metido en el dulce de batata.
Al principio revisaban las latas de dulce de batata, pero revisar todas las latas de dulce de batata, así que nos jugamos a hacer entrar piezas de las armas de a poco y la munición dentro de las latas de dulce de batata. Después usamos sistema de comunicación por señas. Después escribíamos en los papeles de armar cigarrillos con letra muy chiquitita, la envolvíamos en migas de pan y la hacíamos de color, tipo le poníamos ceniza de cigarrillo, la hacíamos negra, entonces eso la tirábamos los caramelos que se llamaban y las dejábamos ahí para que los otros compañeros la tomaran y la leyeran. Lo que se planeó en la parte de afuera era, por un lado, conseguir los vehículos que eran un Ford 350, un camioncito de esos, una camioneta más chiquita y un vehículo, un Ford Falcon, y con esos llevar esos 3 vehículos hacia el sur, coordinar después la llegada del avión, como decía, a Ushuaia, tener información desde la llegada en Ushuaia. Un compañero que viajaba allí avisaba telefónicamente que el avión estaba por partir y en qué horario estaba por partir, que era el momento en donde se daba el aviso adentro de la cárcel que el avión había salido de Ushuaia para comenzar la fuga. El tiempo que tardaba el avión en llegar y su aterrizaje era el tiempo que tenía que tomarse el penal adentro. Para saber qué distancia había de un lugar a otro, muchos compañeros se hacían castigar para que los llevaran castigados porque tenían que pasar por ese lugar, entonces iban contando los pasos, después volvían y pasaban todo lo que nosotros veíamos se pasaba a los compañeros que estaban encargados de coordinar todo. En un momento dado nos sentamos a contar la gente que sabía de la operación y estamos arrimándonos a los 100. Imagínense lo que significa que tanta gente esté enterada, terminaba por romper la conspiración. El hecho de que hubiera 100 tipos, entre los cuales la mitad eran presos, que sabían de la operación y que pasaban los días y corríamos cada vez más riesgo de que alguien hablara de más, o incluso no por mala voluntad, sino por el propio azar, ¿no?, de que saltara. Entonces había que hacerlo lo más pronto posible. El 19 de mayo de 1972 fue un día triste para el rock nacional porque moría José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito, un muchacho que fue pionero del rock argentino, justamente con Lito Neve y otra gente en aquel lugar emblemático de la avenida Pueyrredón 1723. Esta era la cueva, mal llamada del 11, porque está más cerca de Barrio Norte que de 11, ahí cerca de Juncal, y ahí pasaba gente tan distinta e importante como Sandro, los Mellino, la gente que fundó Manal, bueno, todo lo que se estaba gestando en el rock nacional. Ahí Tanguito era una de las personas más conocidas y ahí pudimos escuchar sus primeras canciones. Lamentablemente después entró en el mundo de las drogas pesadas, se fue internado en el Borda, de donde logra escapar para suicidarse, así parece, la muerte sigue siendo dudosa, esta tarde de mayo de 1972. Vamos a recordarlo de esta manera. Ella me hace pensar, debo destruir la mierda de mi gran ciudad. Me gusta ese taco, que ayer conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Escandaloso.
sabe cómo son los artistas. El cantante normal canta 3 canciones y para que la gente pueda ir al buffet. Vamos a tener que tirar todos los sándwiches. Nosotros no vinimos a vender comida. Creo que lo justo sería que discutiéramos los detalles técnicos después del pago. Pagarles. Pero ustedes creen que encima voy a pagarles. Ahora vamos a ver un testimonio muy interesante del capellán Nicola, capellán militar, que intermedió entre los guerrilleros que se habían rendido en el aeropuerto y las fuerzas militares. Vamos a ver qué tiene para decir Nicola y también vamos a ver cómo el periodista intenta por todos los medios que Nicola diga que estamos en presencia de personajes altamente peligrosos. ¿Usted había tenido trato con Santucho y los demás extremistas? Sí, había tenido trato, sí, en esos momentos, la visita de pabellones, que eran muy cortas a veces entre ellos, hasta a veces me entretenía al lado de ellos mientras jugaban ajedrez, a conversar, y recuerdo también jugando un poquito con el apellidillo Santucho, le dije que eran Santucho, pero no tanto como para ponerlo en un nicho. O sea que era muy tratable esa gente, y bueno, se rió y yo me reí también. Finalmente fui a dar a la cárcel de Rawson, que está ubicada en el sur de nuestro país, en el medio de un desierto de piedra. Una pregunta histórica necesaria es ¿qué pasó con la fuga? ¿Por qué fracasó la fuga de presos más masiva de la historia argentina? Casi 120 presos se iban a fugar en 4, 5, 6 camiones. ¿Qué fue lo que falló exactamente? ¿Las comunicaciones? ¿Qué pasó para que esto no se concretara y que solamente una parte, la cúpula, pudiera fugarse? Rescatamos de nuestro querido programa El Espejo Retrovisor, que grabamos hace varios años en este canal, los testimonios de Levinger, Casi Camarero y Carrizo, sobre qué pasó exactamente para que esta fuga fracasara en su casi totalidad y que solamente una pequeña parte pudiera fugar a Chile. La fuga empieza con el primer grupo, que es el grupo que se va, es el grupo 1, que nosotros siempre internamente nosotros le llamábamos la topadora, porque era lo que iba adelante, que era el grupo de los compañeros que eran de la conducción. Hay un equipo formado por Osatinki, Santucho, Mena, no me acuerdo quién más, que iba tomando los nodos donde se cruzaban los pasillos. Iba tomando lugar por lugar, aprovechándose que teníamos reducido al jefe de guardia. Y después los distintos grupos que iban saliendo para tomar los guardias, otros tomaban los guardias, los entregábamos a otros compañeros, o sea, eran diferentes grupos, cada uno tenía una tarea. Sacaban los uniformes los guardias, se los ponían los compañeros y un grupo va para las torres y hacen el cambio de guardia. Muere el momento del cambio de guardia, nadie sabe de las torres que eran los compañeros nuestros los que iban a hacer el cambio de guardia. Entonces se toman las guardias del frente nada más, las torres. Ahí nomás se escuchó un tiroteo muy cortito, pim, 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 que fue cuando el grupo de choque se encuentra con Valenzuela y cuando Valenzuela se quiere parapetar, sacan como conclusión, sin necesidad de discutirlo mucho, que si un tipo se te atrinchera con un fusil FAL a 5 metros de la entrada, no sale nadie nunca más. Entonces lo corrieron antes de que se parapetara y le pegaron un balazo, ¿no? Lo mataron. Y fue una lástima, primero porque hubiera salido limpita, y en segundo lugar porque jodió todo al final, porque al escuchar los tiros, si bien no tuvo consecuencias
tácticas de ningún tipo. El único que escuchó seriamente los tiros fue Lewinger, ¿no? Una vez que se tomó todo, que fue, te digo, fue todo un relojito. Se bajaron todas las armas de la sala de guardia. Y lo único que nos quedaba era esperar que entraran los camiones, que no entraban. Después de que tomaron todo el penal, yo tengo una confusión en las señales después de la toma, que en realidad era porque ya Tomasito había recibido la señal previamente, y a mí me hacen una señal que era un saludo, pero que parecía como una señal de que había habido problemas en la toma del penal, y entonces decido retirar los vehículos. El responsable de recibir la señal y de decir, bueno, entramos o nos vamos, da la orden de irse porque fracasó todo. Este compañero que tuvo un problema, un desperfecto con el auto, que era un Falcon, lo está arreglando en ese momento, ve que los otros se van y él dice, más sí, yo me mando igual, y se mandó igual adentro del penal, Carlitos Goldenberg, de la FARC. Entra con el auto y dice, ¿qué pasó? El pelado Satinki le dice, no sé, ¿qué pasa con los camiones? No sé, se van, no sé por qué se van. Todo esto fue entre las 5 y las 6 de la tarde, que en esa zona y en esa época del año empieza a caer la noche. Claro. Entonces paramos antes de llegar a Trelew y nos dimos cuenta de la confusión, charlándolo con los compañeros, y volvimos hasta el penal. Ese era el auto para la conducción, realmente ese era el auto. Entonces suben ellos, la conducción, y entre el Marco Satinki y el Roby Santucho organizan que el resto llamen remises, taxi, lo que sea, de afuera, y que lo esperaban en el aeropuerto. En el interín, ya plena noche, vimos pasar unos vehículos. Era una ruta de tierra en ese momento, entre Rawson y Trelew. Nos llamó la atención, eran los taxis de los compañeros que no habían podido encontrar los vehículos. Salimos de todas maneras a buscar un auto y conseguimos 2 taxis. Y ahí se fue el grupete que luego se queda encerrado en el aeropuerto de Trelew. Los remises, los autos, estos 3 autos que lograron que entrara al penal, no llegan rápido, entonces los compañeros igual se suben, todos los que estaban en las torretas, y se van. Y viendo que esto ya era infructuoso, la posibilidad de poder intentar sacar más compañeros de allí, nos vamos, decidimos irnos en direcciones distintas. Claro. A partir de que, bueno, el camioncito se fue hacia el norte y yo fui hacia el aeropuerto a ver qué pasaba en el aeropuerto, a ver si me podía sumar a los compañeros, si es que habían llegado, o a ver qué pasaba. Estos compañeros tienen problemas porque no conocen el terreno. Se demoran, un auto se retrasaba, entonces paraban a esperarlo al otro, y eso hizo que ellos llegaran tarde también. Cuando ellos llegan, el avión esperó un tiempo prudencial, después levantó vuelo, porque si no tenés la base aeronaval ahí y te cruzan cualquier vehículo en la pista y ya no levantan vuelo. Vamos ahora al testimonio del capellán Nicola, que fue un testigo privilegiado de lo que pasó en la cárcel de Rawson. Él estuvo ahí en el momento de la fuga. Padre, ¿usted estaba en el interior del penal cuando sucedieron los hechos? Sí, yo me encontraba en el pabellón número 1 con los internos, los presos comunes. De repente aparecieron vestidos de guardia cárceles, pero ya eran los sublevados, los llamados internos políticos. La primera cosa que me dijeron, que habían copado todo el penal y que iban a salir, a fugar, y que quedábamos tranquilos, y me encargaron de mantener tranquilo también a los internos comunes en el pabellón donde me encontraba yo. Después me dije, bueno, padre, la primera cosa, me dice, hemos fracasado y tenemos la intención de rendirnos, de modo que a usted le encargamos de que no
haya ningún acto, ningún derramamiento de sangre inútil, y me mandaron a la guardia, puesto de guardia de entrada. Entonces llegué ahí, a la entrada había uno armado, de ellos, uniformado, como guardia cárcel, y me paró, me dijo, párese, no se mueva. Entonces yo me paré, no me moví. Pero uno de atrás mío que me había acompañado, que venía, se ve que le hizo una seña, el otro dejó el arma y en un rinconcito y se fue. Y me dijo de entrar adentro donde estaba otro, hablando por teléfono, el cual me entregó el tubo del teléfono y me atiende usted parte. Y hola, era la Policía Federal que preguntaba, era algo de lo que... O sea que ahí se produce la rendición de los sublevados. Ahí ya prácticamente era la rendición. Vamos a escuchar otro fragmento de esta grabación de 1973 de Haidar y Camps, hablando de cómo era el trato que recibieron en la base Almirante Sar, poco antes del fusilamiento, y responsabilizan directamente al capitán Sosa por estos hechos. Vamos a escuchar. El régimen en la base era esencialmente intimidatorio y buscaba nuestra reacción. Por ejemplo, los que nos custodiaban tenían orden de hacerlo constantemente con bala en recámara y sin seguro. Claramente se ve en las palabras que dijo Sosa al día siguiente de la fuga, ¿no es cierto? Cuando dice, la próxima no va a haber negociación, los vamos a cagar a tiros. Es decir, por otra parte, la intimidación tenía caracteres alarmantes del momento que se hacían disparos al aire. Al compañero Mariano Pujadas lo hicieron barrer desnudo y a la vista apuntado por las armas el pasillo central ahí de la celda. También nos hacían acostar desnudos en el piso a una temperatura de 10 grados bajo cero, como hacía en esos días antes del 22. El 22 de agosto de 1972 fue sin duda un día nefasto, un día que comenzó una práctica que se iba a multiplicar por miles a partir de 1976. Una práctica donde la Marina tuvo mucho que ver y también otras Fuerzas Armadas. Es interesante identificar quiénes fueron los responsables directos, quiénes dieron las órdenes, quiénes las ejecutaron en esta horrible matanza de Trelew. Para esto vamos a ver testimonios realmente muy distintos. A Rodolfo Ortega Peña, defensor de presos políticos, a Larry Irigoyen, también un radical defensor de presos políticos, y a uno de los responsables que emitió el comunicado de la Junta Militar y de la Armada, que fue Hermes Quijada. Vamos a verlo. Este es el aeropuerto en donde se desarrollaron los acontecimientos la semana pasada y que culminó con la rendición de 19 de los extremistas que no lograron fugar y que eran evadidos del penal de Rawson, muchos de los cuales murieron en el episodio de esta mañana en la base aeronaval, cita a 6 kilómetros de este lugar. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho. A la mañana de hoy he recibido una orden del delegado personal de Perón en la Argentina, doctor Héctor J. Cámpora, para constituirme inmediatamente en Trelew y poder hacer una averiguación en el lugar detallada de los graves acontecimientos que han ocurrido en la noche de ayer. Hasta el momento no he podido sobrepasar este primer puesto de la base aeronaval. ¿Tienen algún tipo de información? No hay más información que la que las Fuerzas Armadas han oficialmente transmitido. Usted no pudo tampoco ingresar a la base aeronaval, ¿no? Tampoco, no es posible acercarse. Seguimos en el aeropuerto de Trelew y allí está una máquina perteneciente al comando en jefe de la Armada, al cual se dirigen algunos oficiales. Un minuto nada más porque habíamos llegado corriendo. ¿Su presencia aquí obedece a los hechos que son de conocimiento? No obedecen a esto. Obedecen a otros problemas, pero por supuesto todo tiene relación entre sí. De todas maneras, aprovechando su presencia aquí, ¿ha visitado la base aeronaval? Pasé por la base aeronaval un momentito. ¿Hay alguna consignación de la información respecto a más muertos? No, ninguna. Yo no tengo conocimiento. ¿Cuál sería la cifra? Realmente es el comandante de la zona de emergencia el que le puede informar. Sí. ¿Se dirige a informar entonces al presidente de la Nación usted? Yo no voy a ver al presidente de la Nación. No tiene relación mi presencia acá con estos hechos. El 22 de agosto de 1972 empiezan a circular versiones. Los periodistas que estaban en la zona quieren saber, quieren romper el cerco informativo y comienzan a hacerse preguntas. Vamos a verlo. Nuevo Diario continúa en la ciudad de Trelew. Hoy, miércoles 23, casi al promediar el mediodía, una temperatura bastante destemplada,
Cabe consignar finalmente que a esta hora los cadáveres permanecen en la estación aeronaval y que sus familiares están aguardando la entrega de los mismos. Calle Sarmiento 426 de la ciudad de Trelew, y aquí funciona la única casa de pompas fúnebres. Vamos a tratar de recabar alguna información. Ahí tienen ustedes en imágenes una camioneta de la Marina que se acerca con dos, parece ser suboficiales, que van a bajar algunos elementos. Entendemos que son unas garrafas. Creo que este es el dueño de las... Perdóneme, señor, me disculpo un segundo nada más. ¿De dónde provienen ustedes? Venimos de la base. ¿Qué han ido a llevar? Unos ataúdes nada más. ¿Llevaron mangueras también? Sí. ¿Eso para qué es? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para... Perdón, un minuto nada más. Un minuto. Mire, ¿para qué se utiliza? Perdóneme porque estoy muy apurado. Quiero ir a almorzar, compañero. Se han llevado entonces 16 ataúdes. No sé cuántos es. Hay un episodio muy interesante dentro de la historia de la masacre de Trelew. En esa cárcel de Rawson estaba preso uno de los dirigentes sindicales más importantes de la Argentina del momento, que había sido tomado preso después del Cordobazo. Se trata del dirigente de Luz y Fuerza Córdoba, Agustín Tosco. Informado de la fuga, Tosco decide permanecer en la cárcel, diciendo que los compañeros tenían que tener un lugar de referencia y que él no podía permanecer en la clandestinidad, que por lo tanto acompaña la fuga, pero él se queda en la cárcel, ¿no? Es interesante conocer el testimonio de un personaje muy importante, un hombre muy valiente, que fue Hipólito Solari Irigoyen, un importante defensor de presos políticos en aquel momento donde defender a un preso político implicaba jugarse la vida. El telegrama que le mencionaba recién, dirigido al ministro del Interior de la dictadura, dice así: informo de arbitraria anulación mis derechos defensor Agustín Tosco, interventor cárcel, marginando mi trato profesional, niégame visita, colaciones de Hipólito Solari Irigoyen. ¿Qué trámite se ha cumplido para poderlo visitar Agustín Tosco? Todos los posibles. Es Agustín Tosco, es dirigente gremial cordobés del Sindicato de Luz y Fuerza, pero principalmente es uno de los líderes indiscutidos del Cordobazo. Agosto de 1972, lo encuentra en la cárcel de Rawson, pero él no se suma a la fuga. Piensa que es el pueblo el que lo tiene que salvar de la prisión. Además, sabe que en la clandestinidad no va a cumplir su trabajo, el de dirigente gremial y social. El 22, Tosco recibe la noticia, como el resto de los presos, a través de la radio. En Rawson, el frío se siente más frío que en cualquier parte del mundo. Usted contaba una anécdota de cuando se encontraba cerca del penal, que se escuchaban algunos gritos en el día de ayer. Así es, ayer mientras que fuimos al juzgado federal, que queda enfrente al penal, oíamos los gritos de protesta de los presos políticos de la dictadura que se encuentran en la cárcel de Rawson. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros. Para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unidos, construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo. Nunca dejará de recordar a sus compañeros de Trelew. Después de salvarse de las cárceles de la dictadura, el 4 de noviembre de 1975, Agustín Tosco muere justo como nunca lo hubiera deseado, en la clandestinidad. El 25 de mayo de 1973, con la asunción de Héctor Cámpora, se produce la liberación de los presos políticos, la famosa amnistía. La misma noche, el 25 de mayo, se cumple este reclamo popular de liberación de los presos políticos. Ahí salen entre los otros presos de todos los penales del país, también los de Rawson, que habían protagonizado la famosa fuga del penal y que tenían mucho para contar sobre los hechos de Trelew. También se produce, después de la liberación de los presos políticos, la liberación del contraalmirante Aleman, que estaba detenido por una fracción de largo.
qué hora se enteraron de que iban a quedar libres? Bueno, nosotros recibimos la noticia a las 4 de la mañana del día 23. ¿A qué causa estabas detenido vos? Yo fui detenido en una movilización estudiantil contra la represión el 22 de agosto de 1961. ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos Díaz. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? 3 años y 6 meses. ¿Cómo los trataban? Bastante mal. ¿Tu nombre? Quinteros, Miguel Antonio. ¿Por qué causa estuviste preso? Era colaborador gremial. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? 69. Éramos tratados malísimamente mal, derribados. A mí me sacaron, cuando me dieron la libertad, yo estaba en la enfermería bajo tratamiento psiquiátrico, debido a las consecuencias de la tortura del régimen. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? 3 años y 7 meses. ¿De qué se te acusaba? Nada más por defender nuestra fuente de trabajo. ¿De dónde sos vos? Dirigí en Santa Lucía, provincia de Tucumán. ¿Dónde están ustedes ahora? En la cárcel de Villa Devoto. ¿De dónde vinieron a esta cárcel de Villa Devoto? Desde la base aeronaval de Trelew. ¿Cuánto hace que vinieron aquí? Sí, desde 8 meses más o menos. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto. De la masacre del 22 de agosto. La experiencia posterior fue así, el traslado permanente de un penal a otro, ¿no es cierto? Y el hostigamiento constante, la represión y como decimos nosotros en el lenguaje carcelario, el verdugueo, ¿no es cierto?, a todos los compañeros presos. La música de fondo de aquellos años era la llamada música progresiva. El rock nacional tenía esa denominación por aquel entonces. Y hubo una película emblemática que se comenzó a filmar en 1972, justamente, a partir del Buenos Aires Rock Festival, ¿no?, que se dio en Argentinos Juniors, que fue Rock hasta que se ponga el sol. Una película producida por Jorge Álvarez, ese notable promotor cultural que editó libros, discos, descubrió Sui Generis. Bueno, y acá tenés una buena oportunidad en esta película de 1973 de ver a los grupos más famosos de entonces que marcaron la historia del rock, como Papos, como Sui Generis, como Pescado Rabioso en acción. Todo amante del rock tiene que ver esta película, Rock hasta que se ponga sol, así que vamos a pasar algunos fragmentos de esa maravillosa película histórica argentina. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Pasaron 40 años del estreno de esta película, Rock hasta que se ponga el sol, y tuvieron que pasar 40 años para que en octubre de 2012 recién se pudiera dar sentencia contra los culpables de la masacre de Trelew. Vamos a ver un informe sobre aquel juicio histórico de octubre del año 2012.
declarando el crimen de lesa humanidad. Absolviendo libremente de culpa y cargo a Jorge Enrique Bautista, absolviendo libremente de culpa y cargo a Norberto Rubén Pacañini. Condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas, a fin de tramitar la extradición de los Estados Unidos de América de Roberto Guillermo Bravo. Vamos a escuchar a continuación un documento realmente estremecedor, el de los 3 sobrevivientes de Trelew, Aydar, Berger y Camps, sobre cómo fueron los hechos realmente, la parte más dramática de los hechos, una especie de síntesis de lo que le contaron a Paco Urondo en aquel famoso testimonio para el libro La Patria Fusilada. En la madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas. Nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder. Cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo, inmediatamente suenan las ráfagas. Yo estaba formado al fondo del pasillo y de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda. Así yo por lo menos me sorprende mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya 4 disparos encima y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda, así para salir de la línea de fuego. Ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Detrás mío entra María Angélica, que me dice que se siente herida. Me dice: estos hijos de puta me pegaron. Decidimos quedarnos cuerpo a tierra. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice: este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo. Tengo en total 5 tiros. 4 en el cuerpo y 1 en la cabeza, que es el tiro de remate. Y al poco tiempo llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, al que le decimos que no. Me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfino. Al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar. Nosotros le decimos que sí, pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano. Y él no dispara contra nosotros, sino que se va. Y de inmediato aparece una tercera persona, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí. Y me da en el pecho. Yo caigo y finjo estar muerto. Y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto. Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas, ¿no? Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujados le había querido quitar la pistola al capitán Sosa. Independientemente de lo que pienses del accionar guerrillero en los años 70, coincidirás conmigo seguramente en que lo que no puede hacer el Estado es masacrar, torturar, fusilar, como lo hizo ya por agosto de 1972, sentando un precedente gravísimo que se multiplicaría por miles a partir de 1976. Esto lo sabemos por el valiente testimonio de los sobrevivientes de Trelew, María Antonia Berger, Alberto Camps y René Aydar, que lamentablemente no sobrevivirían a la dictadura militar del 76. Fueron secuestrados,